Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, varias cosas, ¿no? Varias cosas para enlazar, porque lo que tenemos que empezar a hacer ahora que nos dimos cuenta, que ya hay evidencia, que es obvio, que estamos metidos en un proyecto global, que nada de lo que nos está pasando en términos de disolución de derechos, de disolución de instituciones, de caos permanente, porque no hay regulaciones, porque cada uno hace lo que se le canta el culo, menos los que no tienen plata para hacer lo que se les canta el culo, que es el 80% de la población argentina. Yo digo que, bueno, esta línea la empezamos a bajar la semana pasada con el artículo, ¿se acuerdan? De Sidney Roosevelt, ¿no? Donde describía el fascismo en Estados Unidos. Y por ahí pasa, en gran parte, la cosa, empezar a decirle fascismo al fascismo, dejar de usar los eufemismos que usan los medios de comunicación, porque como decía Roosevelt, están haciendo eso que en Estados Unidos ya tiene un nombre, que se llama saintwashing, y que nosotros venimos viendo que se hace en la Argentina. Podríamos decirle que es una clarineada al saintwashing, es decir, ya desde la época de Macri todo lo que era luctuoso era pura pérdida para la población. Clarín lo disfrazaba de polémico, de controversial. Bueno, y eso en la época de Macri, cuando fuimos absolutamente despojados de un montón de cosas que nos pertenecían. Pero ahora que estamos en pleno fascismo explícito, y esa nota de Roosevelt yo la rescataba porque también nos ayudaba, nos daba un empujoncito para darnos cuenta de que en este país somos pocos realmente los que le decimos fascismo al fascismo. Los medios convencionales, aunque sea de los que a uno le parece que están cerca de su pensamiento a veces, no le llaman fascismo al fascismo. Así como después que terminó la dictadura militar pasaron muchos años en los que al proceso de reorganización nacional se le pudo llamar dictadura. Primero dictadura, después dictadura cívico-militar, finalmente dictadura cívico-militar eclesiástica, pero ya habían pasado 15 años de democracia. Hasta ahí duró la mordaza. Uno no se da cuenta, pero lo que hacen los medios y las redes y todo ese aparato de formateo de pensamiento es impedirnos nombrar con la palabra correspondiente a determinadas cosas y no poder decir que uno está bajo un régimen fascista porque nos obliga a pensar como ellos, y si no pensamos como ellos somos enemigos. Entramos en una categoría que ellos asocian muy rápidamente con alguna figura penal. Por eso es fascismo, del siglo XX, del siglo XXI, de como quieran llamarle, pero es un pensamiento único, mucho peor que el que conocimos en el neoliberalismo de los 90, porque estos tipos, y estoy pensando en este Trump que estamos viendo ahora es un desquicio comparado con el primer Trump. Todos están más locos, todos tienen la sensación de que es ahora o nunca, y es verdad, Trump tiene una edad en la que es ahora o nunca. Y está haciendo un desastre, está haciendo un verdadero desastre. Bueno, en relación a la delegación argentina en Roma, ¿qué decir? ¿Qué decir de Patricia Bullrich probándose anteojos de espía en la Fontana di Trevi? Yo quisiera saber si ese día que pasó de más paseando por la Fontana di Trevi comprándose anteojos que valen 1.000 euros, que tienen un cosito acá que graban, esa mina tiene un problema. Yo la mandaría a terapia, mirá. La verdad, tiene un problema con las armas, con la violencia, con el espionaje, tiene un morbo muy particular, ya es una perversión lo que tiene en relación al espionaje, a la seguridad, a todo eso, porque además nunca le sirve para nada, nunca agarra a nadie importante. Solamente agarra jubilados, agarra discapacitados, agarra pibes pobres, pero ningún peso pesado, porque no está buscando a ningún pez gordo. Bullrich es socia de los peces gordos y creo que ya nos dimos cuenta, ¿no? De todas maneras, con esta gente completamente irracional y hundida en un mar de odio, de venganza, de resentimiento y de
y de un cipallismo nunca visto, ¿no? De un entreguismo que ya parece también hasta, todo en esta gente parece un vicio, porque parece que gozaran entregándonos, que entreguen ellos lo que quieran, ¿no? Que les quede como un mandril a ellos, pero lo nuestro, eh, creo que es hora de empezar a pensar de veras. Ya nos pasamos mucho tiempo haciendo la plancha y entreteniéndonos con cosas que no eran las más importantes. Ya está, ya queda poco tiempo. El peronismo en la provincia de Buenos Aires tiene que ir unido, porque si no, no hay chance. Entonces, ¿qué más hay que discutir? No hay que discutir, bueno, sí, habrá que discutir cosas, lógicamente, no digo que con eso se cierra toda la discusión, pero quiero decir, no hay posibilidad de que nuestros dirigentes nos digan, no nos pusimos de acuerdo, vamos a ir separados. No, no hay posibilidad, se los prohibimos porque en eso va nuestra posibilidad, la única posibilidad de salvar la patria. Y creo que no hay ningún tipo de argumento que valga frente a esa disyuntiva. Hay que hacer lo que sea necesario hacer para ganar, para tener mayoría después de estas legislativas. Porque por no tener mayoría en las legislativas pasadas, salió sancionada la ley Bases y con eso perdimos una tonelada de derechos, no nosotros solamente, los pueblos originarios los están haciendo mierda, están haciendo chanchullos y cobrando coimas en toda la Patagonia y en el norte argentino. Y con ese asunto del RIGI y del desmalezamiento de los territorios que están haciendo, yo creo, es mi interpretación, ahora lo vamos a profundizar en una entrevista, que están mostrando las herramientas que tienen para despejar el territorio. Eso que dijo Damián Reidel, de que la Argentina está llena de argentinos, pero que ellos se van a ocupar de eso, tiene que ver con, creo yo, con estos operativos que están haciendo dentro del programa que ellos orgullosamente le pusieron por nombre Julio Argentino Roca, un nombre detestado por las grandes mayorías de este país, siempre detestado, siempre detestado. No es una cuestión de época. En la época de Roca había gente que pensaba completamente distinto a Roca. Roca fue un facho también. Fue un facho también. Lo que pasa es que no se podía aplicar esa palabra en ese momento. Pero Roca también creyó que los indios no tenían alma, que se los podía llevar al Museo de Ciencias Naturales de La Plata para que crecieran ahí en el sótano y que después se murieran viendo los cadáveres, los esqueletos de sus padres, que es lo que hizo el Perito Moreno. ¿Qué van a hacer tema los indios, no? En un país donde todos somos indios, somos unos boludos, deberían importarnos los indios, porque lo que están haciendo con los indios lo van a hacer después con otros sectores. Y para el colmo de esta mirada globalista, porque no se crean, claro, acabaron con el globalismo de Soros, pero la internacional reaccionaria también es una forma de globalismo, es una forma de meter a diferentes países que no tienen raigambre, que no tienen mayorías inclinadas hacia formas autoritarias de gobierno, es obligar a esos pueblos a través de la guerra cognitiva para que vuelvan a votar a un engendro como Milei. Esa es la apuesta de Cristalina Georgieva, que como ustedes habrán visto, no es ninguna tía buena, ni ninguna persona equilibrada, ni nadie que tenga interés en caernos, en no destrozarnos, Milei estuvo hablando, sigue diciendo que es increíble, ¿no? Porque dice que bajó no sé cuánto la pobreza y que está todo divino. Bueno, ya escucharlo, ¿no? Causa dolor de estómago y además no tiene sentido porque todo lo que dice es falso, todo lo que dice es falso. Y nos faltan refutadores, me acordaba de Dolina, nos faltan refutadores de leyendas en este país. Nos están haciendo muchos refutadores de leyendas, gente que pueda pasar en limpio la gran estafa que nos estamos masticando, con palabritas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? También vinculado con esto, con lo que yo les comentaba recién del plan Julio Argentino Roca con el que van a los militares, hoy nos enteramos que Petri, ¿quién carajo será Petri para autorizar a los militares que van a Salta
a detener civiles cuando se encuentren en actos de flagrancia. ¿Y quién decide cuándo un acto es de flagrancia? Si ya acumulamos 800.000 mentiras de las fuerzas de seguridad que hacen informes truchos, pericias falsas, ¿a quién le vamos a discutir cuando detengan a civiles en el norte que no los detuvieron en flagrancia? No hay nada imparcial en esto. Van a ir a hacer lo que se les ocurra. Van a ir contra cualquier campesino que moleste, a cualquier proyecto inmobiliario o turístico o extractivista que tenga lugar en el norte argentino. Los están preparando para eso. Y por otro lado también vimos el caso de esta chica, se llama Brisa Páez, ¿no? Que sucedió la semana pasada. Este país, estamos sufriendo unas alteraciones en términos de noticias increíbles, porque esto pasó la semana pasada, pero recién hoy sale, como si hubiese pasado ayer, al mismo tiempo que consumimos noticias que pasaron hace 2 años. O sea, todo eso es guerra cognitiva. Deslocalizar nuestras mentes, provocarnos una interferencia temporal entre nosotros y los hechos. Vemos las redes y no sabemos si algo que nos conmueve, por eso hay que empezar a fechar las noticias que compartimos, porque está pasando, me pasó a mí, en 2017 creo que incendiaron 2 o 3 autos frente a la casa de Zaffaroni. Y yo en aquel momento, en el 2017, 2018, por ahí, había compartido un reel con la imagen de los autos quemándose frente a la casa de Zaffaroni. Yo no lo refloté, no hice nada más con ese reel, lo había olvidado por completo. Y el otro día apareció, alguien lo volvió a reflotar, nunca supe quién. Pero la gente me decía, chequea antes de subir las cosas, esto es del 2018. Es decir, ¿qué hacen con esas cosas? Te restan credibilidad. Además de que Meta ya levantó alrededor de 90.000 publicaciones, a favor del pueblo palestino. Es decir, en Meta uno no puede estar a favor del pueblo palestino porque te borran la comunicación. Y a eso le llaman libertad de expresión. Estos dementes, estos invertidos, son todos invertidos. Esta chica, les decía yo, Brisa Páez, es la soldada voluntaria de la Armada que se ofreció para hacer ese famoso entrenamiento antidisturbios. No se sabe, nunca hubo entrenamientos antidisturbios en la Armada, no hay informes, no explican qué corno estaban haciendo. Pero lo que sí se sabe es que un instructor de la Armada fue contra esta chica y la arremetió con un golpe que nosotros hemos visto, lo vemos con los soldados israelíes. Es un tipo de golpe que dan los soldados israelíes, los policías norteamericanos y que ha ensayado aquí la policía también metropolitana, ¿no? Son como golpes de artes marciales. Y bueno, la piba golpeó contra el piso y está en coma porque tiene fractura de cráneo. Ahora, más allá, yo no lo digo esto por esta chica, porque había algunos que hoy veía yo que decían, bueno, ella era del personal de la Armada, se metió ahí. Sí, pero ella estaba representando un rol en ese ejercicio. El rol que representaba esta chica, más allá de si tenía ganas de participar o no, era el rol de un manifestante cualquiera, de cualquiera de nosotros. Ella estaba representando a alguien a quien había que hacerle eso. Y eso fue lo que la dejó en coma a ella. Y le dejó fractura de cráneo a ella. Entonces, tiene que haber alguien que le diga a Bullrich, que anda paseando por la Fontana di Trevi, espero que por favor nos devuelvan los viáticos, que devuelvan el viático. ¿Por qué mierda tienen que haberse ido a despedir a alguien que no despidieron y a quien odiaban? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros el viaje de la venganza? Y después humillarnos con el paseo en la Fontana di Trevi probándose anteojos de boluda.
de chica que no tuvo infancia, que soñó con ser inspectora y no pudo, que quiso ser guerrillera y no le salió, que fue ministra de un gobierno de mierda y le recortó el 13% a los jubilados y sigue impune, la siguen votando, porque nuestro país es maravilloso, pero también es una fábrica de boludos. Así que, bueno, tenemos que estar al tanto de estas cosas y de estas maniobras peligrosas, porque esta gente que hace cosplay de ministros de defensa o cosplay de secretarias generales de la presidencia y no saben hacer absolutamente nada, están jugando con cosas que no tienen repuesto, y que ya han provocado, yo no sé todavía cómo no han provocado más daño y más muerte, pero si siguen así lo van a hacer. Entonces tenemos que estar advertidos, no es ninguna joda lo que está pasando en la Argentina. Todavía no encontramos quién le ponga límite a esta gente, porque los dejamos actuar demasiado mientras nosotros nos debatíamos en cosas que finalmente llegamos al momento crucial y terminamos como siempre teníamos que estar, juntos. Tenemos que estar juntos, porque si no somos demasiado débiles frente a esto que por momentos parece inmanejable. Ya venimos.